Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y como tú estás viendo ahí en el título del video, vamos a hablar de cómo crear un código CSS con una imagen de fondo, únicamente para la letra de las canciones. Escuchémoslo bien, letra de las canciones, no más. Para la Biblia no es. Así que bueno chicos, si ustedes quieren aprender en este caso cómo hacer algo como esto de acá, donde ustedes puedan pasar en este caso la letra de las canciones a dos renglones como está acá, o a un renglón como se ve aquí, y tener una imagen de fondo, este es el video tutorial que tú estabas esperando. Si quieres aprender cómo se hace, de qué manera se configura, mejor dicho, todo acerca del código CSS, quédate a ver este video tutorial. Sabes que el código CSS yo siempre lo pongo aquí abajo, pero con una clave. Así que ojo, porque paso a paso vamos a dar la clave. Vamos entonces después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Bien chicos, y antes de continuar con este video tutorial, quiero decirles que este video tutorial está basado en un video de mi amigo Tony Webb, uno de los duros desarrolladores del código CSS, en este caso para Holytics, y gracias a él es que estamos haciendo este video tutorial. Por eso quiero enviarlos y decirles a ustedes que vayan y vean ese video tutorial. Vamos a hablar sobre el código CSS en este video, algo así más cortico, pero si ustedes quieren aprender mucho más, vayan aquí al video de Tony Webb, donde él está explicando aquí todo el código, todo, completamente todo. Yo aquí les voy a dar un abrebocas y ustedes van a ir allá. Así que primero que todo, pues se van a suscribir, van a activar la cajita de notificaciones, esa campanita es muy importante. Y aparte de eso, pues le vamos a ayudar a que nuestro amigo Tony Webb pues continúe creciendo en su canal, que la verdad estos códigos que él hace son muy buenos. Listo chicos, entrando entonces en materia, vamos a ir a nuestro Holytics, y para poner ese código CSS que ustedes saben que voy a dejar aquí como siempre, aquí abajo voy a dejarlo, pero pues con una clave, es que vamos entonces a iniciar nuestra configuración en Holytics. Listo chicos, en este caso iniciamos con la primera clave, que es mar, así como lo ven ahí, mar, todo en mayúscula. Así que bueno, vamos a ir aquí a archivo, en configuración de visualización. Aquí en este caso voy a configurar el HTML2, que en este caso ustedes saben que es el text2 en el servidor, y vamos a configurarlo de esta manera aquí en configuración de HTML. Van a dejarlo de este modo, van a dejarlo en la fuente Arial en una altura de 15, en la alineación horizontal al centro, en la alineación vertical arriba. Y si no tienen chuleado esto, es muy importante que lo tengan en modo transparente. Así va a quedar, ¿listo? Lo van a tener así configurado, le van a dar aquí OK, le van a dar aquí cerrar. Y ahora chicos, lo que van a hacer es configurar el código CSS en el servidor, ¿listo? Ventana no, sino herramientas, plugin de Holytics. Y aquí en el plugin de Holytics, pues vamos a ir en este caso al text2, ¿verdad? Entonces en el text2, en este custom CSS, ustedes van a copiar en ese caso todo el código, un control C, y lo van a pegar aquí, control V, le van a dar refrescar. Y pues obviamente cuando ya tengamos esto listo, vamos a ir a copiarlo, text2, copiar. Y aquí en OBS pues vamos a agregar un navegador, bien, que ese navegador en este caso pues le van a poner el nombre que quieran. Van a ponerle aquí la URL, le van a pegar acá, la que arroja el servidor. Y en el ancho y en el alto, chicos, muy importante, lo van a dejar en 2000. Y en el alto lo van a dejar en 260. Ese es el modo de configuración para que visualmente pues se vea atractivo y se vea bien. Así que teniendo esto claro, le vamos a dar a aceptar. Enviamos en este caso entonces la letra de la canción y voy a pasar esta pestaña para acá. Ya vamos a poder ver en este caso que tenemos ya un buen diseño, un buen código CSS llamativo con un background de fondo. Así que vamos a iniciar entonces con este caso a configurarlo. ¿Cómo hacemos nosotros aquí? Y voy a pasar este también para acá. Y bien chicos, entonces antes de continuar aquí ya con la modificación, la segunda parte de la clave es cos. ¿Listo? Cos. Todo
así en mayúscula, cos. Entonces chicos, aquí es donde viene un tipcito muy importante. Resulta que nosotros acá tenemos un background, ¿listo? Este background es como tal una imagen que tiene pues en este caso una URL y es este background que está aquí de fondo. ¿Cómo hacemos nosotros para coger un background local en el disco local y ponerle como un tipo URL? Les voy a enseñar ese tipcito que es muy bueno. Van a ir aquí a esta página de acá que también se las voy a dejar en la descripción y le van a dar aquí comenzar a subir. En este caso ustedes van a buscar aquí al que ustedes les guste, la imagen que ustedes les guste, ¿no? Las cogen, le dan doble clic y aquí en este caso le van a dar subir. Después de que la suban, van a tomar aquí, o sea, miren que acá dice subida completada. Van a darle aquí clic encima de la imagen, los va a llevar a otra página, pero esta todavía no es la imagen ya con una URL. Van a darle clic derecho, abrir imagen en una nueva pestaña y esta de acá sí es ya la imagen. Entonces la van a copiar, esta ya tiene la URL. La van a copiar en este caso, aquí dentro de los paréntesis, ¿listo? Pegan, le van a refrescar y miren que inmediatamente ya ese background cambió. Listo, me voy a pasar aquí en este caso a otro lado para poderlo explicar mejor. Voy a poner esto aquí también más pequeño y listo. Ya aquí el background ya cambió, tenemos otra imagen cualquiera y así ustedes lo pueden hacer en este caso. Si quieren aprender en este caso cómo hacerlo de pronto desde Google Imágenes, vayan y miren el video de Tony Web que ahí les van a explicar completamente todo. Así que bueno, teniendo esto claro, miren que en este caso, dándole algo así como al código ya un poco de lo que yo normalmente utilizo, es esta partecita de acá. Yo utilizo ese margin top entre 20 a 40. ¿Por qué? Porque si yo le pongo en este caso 60, miren ustedes que en este caso como que el background se baja y empieza pues ya a perderse en este caso. Si le doy un 80, pues miren que ya se pierde mucho más. Por eso, en ese caso, yo lo trabajo en un 40. ¿Listo? Así, un 40 o un 20 para que tenga ese estilo. Me gusta en 20. Si quieren aprender el tema de margin left, margin right, top, left y toda esta parte del borde radius, lo pueden ir a ver allá en el video de Tony Web, ya saben, ¿no? Ahora, el padding top. Miren que si yo aquí en este caso, que si modifico el padding top, pues voy a empezar a ver que como que el texto se baja. Si lo alcanzan a notar, ¿no? El texto empieza como a bajarse. Pero en este caso, pues obviamente no se va a ver bien. Por eso yo aconsejo que en este caso, pues se quede en 40. O si ustedes quieren un 30, pues se va a subir un poco mucho al borde, ¿no? Arriba. Entonces, por eso lo dejo en un 40. Todo lo aparte que es padding bottom, padding right, padding left, el height. Toda esta parte también la pueden ver allá en el video de Tony Web. Les estoy explicando algo muy básico de lo que normalmente yo, Daniel, utilizo. Bien, ahora para pasar aquí al white quiero darles la tercera clave que en este caso es 11. ¿Listo? Todo va pegado y todo va en mayúsculas. En esta parte del white, amigos, es como lo que abarca ya en el lienzo, en lo ancho como tal ese background. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 50, miren que en este caso toda la parte pues se va a ir al centro. Va a quedar como al 50, ¿no? Efectivamente no va a tomar todo el lienzo, sino que va a tomar el 50. Entonces por eso lo vamos a dejar en este caso en 100 para que abarque todo. El font size, chicos, en este caso el EM es el que va a darle pues lo grande o lo pequeño de esa fuente. Nuestro amigo Tony Web lo modificó así. Si ustedes quieren aprender un poco más de esta parte, también en el video de Tony Web está bien explicado. Si ustedes le ponen aquí 1.8, pues mire que en este caso pues la fuente se va a hacer como, o se va a alejar. Uno ve que como que se va a alejar, pero se está haciendo mucho más pequeña esa fuente. Así que en lo personal, pues a mí me gusta en 2.1. Yo lo utilizo así. ¿Por qué? Porque no se ve tan grande y tampoco tan pequeño. Así que bueno, chicos, también en esta parte del WebKit Text Stroke, que si nosotros ponemos aquí por ejemplo un 8, miren que en este caso parece que ese contorno o ese trazo está tomando mucho más área en la parte blanca, ¿no? Por eso también en ese caso pues lo dejo yo como en un 2, porque me gusta de esa manera. Ahora, con respecto al tema del color, muchas personas siempre me preguntan, ¿y cómo le cambio el color a la letra? Pues bien, chicos, aquí en este caso es donde ustedes lo pueden cambiar. ¿Cómo lo van a hacer? Muy fácil. Ustedes van a ir a Google y ustedes saben que aquí en este Google ustedes escriben, voy a ir otra vez acá, color RGB. Ahí está. Primera opción.
los va a llevar a esta pestaña de acá. Y como siempre yo exagero en los colores, voy a tomar este color amarillo que ya está ahí configurado. Así que bueno, vamos a ir acá. Vamos a cambiarlo, en este caso acá. Lo pegamos y le damos refrescar. Y listo, de esa manera lo podemos cambiar al color amarillo, al color que nosotros queramos, al color que nosotros deseemos. ¿Listo? Voy a dejarlo nuevamente en color blanco porque así me gusta más. Ahora chicos, esta parte de acá que es la última línea de acá, y pues para pasar obviamente al siguiente nivel les voy a dar la última parte de la clave, que en este caso es 24. ¿Listo? Todo pegado, todo en mayúscula. Ahora, esta parte de aquí es como esa sombra que se le genera a la letra, miren. Si nosotros le damos aquí, por ejemplo, un 20, va a pasar algo como esto de acá. Ya se movió esa sombra hacia la derecha. Si yo pongo aquí otro 20, pues voy a mandar esa sombra hacia abajo, ¿cierto? Y si yo pongo esta parte de aquí 20, pues voy a poder ver que como que esa sombra ya se está haciendo ya no tan negra, sino un poquito más suave. Entonces, aquí como tal, pues también son gustos. Si ustedes ven, yo todo lo dejé en 10. Y ese es el estilo que a mí como tal, pues me gusta, ¿no? Así que bueno, aquí yo ya les expliqué como por encima ese código, cómo cambiar ese background y todo lo que yo normalmente utilizo en este código CSS. Pero si ustedes quieren aprender mucho más, chicos, no se les olvide obviamente ir al canal de Tony Web, porque pues aquí el hombre la verdad está dando muchísima información para ese código CSS. Y aquí pues realmente es que el hombre les está explicando toda la parte del código paso a paso y les está dando también información que pues durante el transcurso del video, la verdad vale la pena verlo todo completico. Así que yo veré. Vayan y síganlo. Y bien chicos, antes de irme quiero decirles y recordarles que este código es solamente para letra de canciones, ¿listo? No es para la Biblia. Si ustedes tienen algún comentario, los invito para que aquí abajo en la cajita de comentarios pongan, escriban si tienen alguna duda. Vayan al canal de Tony Web también y escriban si tienen alguna duda, ¿listo? También si les gustó este video tutorial, que espero que sí, le den un gran like, se suscriban aquí abajo al canal de Daniel Monsalve y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les alerte cada vez que hago videos y todos los viernes que estoy haciendo directos resolviendo dudas e inquietudes. Así que bueno chicos, no siendo más, pero tampoco siendo menos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, muchas bendiciones y chao chao.